Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. El primer viaje internacional de un pontífice siempre es un gesto cargado de significado. Marca territorio y marca tendencias. Es un mensaje cifrado de itinerarios y encuentros que trasciende lo pastoral, en este caso el de León XIV, para adentrarse en el complejo tablero de la geopolítica global. Este acto inaugural en el pontificado de León XIV adquiere una resonancia particularmente aguda con la elección de Turquía y Líbano como destinos, porque no son casuales. Es un movimiento deliberado hacia el corazón de algunos de los focos tormentosos más relevantes que tiene esta coyuntura internacional ahora mismo. Cuando viaja a Ankara y a Estambul, el Papa no solo pisa una tierra mayoritariamente musulmana, sino que se coloca en una encrucijada entre Europa y Asia, en un país cuyo liderazgo, lo sabemos, bajo Recep Tayyip Erdogan, oscila entre esa herencia laica de Atatürk, de Mustafa Kemal, cada vez más diluida, y un proyecto neo-otomanista de clara raigambre islamista. Es aquí, en esa dicotomía, en esa tensión, donde la diplomacia vaticana despliega una estrategia sutil, porque antepone el peso de los símbolos a la fuerza de los ejércitos. De hecho, la visita a Nicea, cuna, ya saben, del primer concilio ecuménico, no es apenas un gesto arqueológico, es un regreso a las fuentes de la fe cristiana en un territorio donde hoy esa fe, lo sabemos, es un vestigio apenas. Al conmemorar los 1700 años de aquel encuentro, León XIV evoca la unidad perdida de los cristianos, pero además aprovecha para lanzar un guante ecuménico en un momento de profunda fractura dentro de la ortodoxia, dentro de la Iglesia ortodoxa, donde el Patriarcado de Moscú, aliado natural ahora mismo del Kremlin de Vladimir Putin, está lanzando un claro desafío hacia el patriarcado primus inter pares de Constantinopla. Este gesto es en esencia un posicionamiento en el gran conflicto silencioso entre dos visiones contrapuestas del mundo, la de una iglesia cerrada, nacionalista, al servicio del poder temporal, o la de una iglesia sinodal, abierta al diálogo y que busca su lugar más allá de las fronteras de las naciones. Si Turquía, además, representa un escenario de grandes batallas simbólicas e históricas, el otro destino del viaje, Líbano, encarna el drama inmediato de un Estado que ahora mismo se vislumbra como fallido. Sabemos que es una nación multiconfesional que está en una situación más que complicada, podríamos decir incluso que al borde del colapso. Al llegar a Beirut, León XIV se sumergerá en las heridas abiertas de un país que sufre la crisis económica más grave de los últimos tiempos, si no de su historia, la desintegración de su frágil pacto social y además la sombra alargada, por un lado, del terrorismo chiita de Hezbollah y de la guerra en Gaza y de los sucesos bélicos que terminan salpicando a este país, otrora un ejemplo de paz y convivencia. Su presencia allí, además, es un acto de equilibrio geopolítico de una sutileza diplomática extrema, porque al reunirse con el presidente cristiano maronita, el primer ministro musulmán suní y el presidente del parlamento musulmán chiita, el Papa no solo ejerce de pastor, ejerce de mediador implícito en un conflicto que desborda las fronteras libanesas y que además serviría de ejemplo para otras naciones que tienen también multiconfesionalidad y que hasta ahora había sido un ejemplo de reparto de poderes verdaderamente extraño en una zona del mundo donde los conflictos están a la orden del día y la convivencia ejemplar no es precisamente de lo que más se puede presumir. Es significativo, de hecho, que elija el Líbano y no Israel o Palestina para expresar su preocupación por Tierra Santa. Es un desplazamiento que constituye a su vez un mensaje en sí mismo, en un contexto en el que una visita directa a Jerusalén, lo sabemos, serviría para ser instrumentalizada por todos los bandos, a favor o en contra, con crítica, con elogio. El Líbano se erige como un lugar cercano, física y espiritualmente, donde se puede clamar por la paz, y no se cae, además, en la trampa de la polarización extrema que llevaría un viaje a Jerusalén. La visita también al puerto de Beirut es simbólica por esa catastrófica explosión de 2020 y es un recordatorio de que en esa región la paz no es solo la ausencia de guerra, es la posibilidad de reconstruir lo que esas guerras han ido destruyendo. Este viaje, en el fondo, dibuja un mapa alternativo de los puntos calientes del planeta, donde la religión se revela como una capa más, muchas veces la que subyace, la soterrada, la más profunda de los conflictos contemporáneos.
La elección de estos dos países tan distintos pero a la vez tan interconectados no responde solo, que también, a una lógica pastoral, responde a una lectura geopolítica de una clarividencia notable, como se debe achacar a la diplomacia más antigua del mundo, como se suele decir. Turquía y Líbano son dos eslabones críticos en ese arco de inestabilidad que se extiende desde Ucrania hasta Gaza. En ambos, las comunidades cristianas, siendo minoritarias, actúan como testigos frágiles de un pluralismo que se ve amenazado. Y cuando las visita León XIV, las reconforta, sí, pero también defiende y expone un modelo de convivencia frente a nacionalismos excluyentes y fundamentalismos que van ganando terreno. Su apuesta por el ecumenismo con el patriarca Bartolomé I es un desafío al nacionalismo religioso que promueve Moscú y el Kremlin y una reivindicación de que la fe puede ser un puente y no un muro. Recuerda que la Iglesia sigue siendo un actor relevante en el tablero global, capaz de influir en equilibrios de poder más allá de lo estrictamente espiritual. Así, mientras los líderes globales negocian despachos sellados, condicionados por sanciones, por alianzas, incluso por réditos cortoplacistas de índole electoral, el pontífice opta por un gesto de visibilidad directa, moral y además simbólica. Proyecta influencia sin necesidad de coerción. En Turquía lanza un mensaje de interlocución con el mundo musulmán. En Líbano pone el foco en la fragilidad de un Estado que otros ignoran hasta que estalla la crisis. En esos juegos, la elección de este Papa, de empezar por el mundo por donde duele, no por donde brilla, es quizá una lección geopolítica verdaderamente relevante, mucho más profunda que la de otros líderes. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta vamos con los titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico.